Relatos Sempiternos. Hola, hace muchos años, un viernes por la noche, me encontraba disfrutando de un momento agradable con mi familia. Estábamos viendo televisión y comiendo botanas, riéndonos y disfrutando de la compañía mutua. Eran alrededor ya de las 12 de la noche, cuando mi mamá me pidió que fuera a traer más refresco porque el que teníamos ya se había terminado. Sin pensarlo mucho, me levanté y me dirigí a la cocina. Mientras bajaba las escaleras noté que desde nuestro patio se podían ver las casas vecinas. Al llegar al segundo escalón, miré a la segunda casa a la izquierda y ahí pude ver algo que me dejó paralizada. Una señora con los ojos verdes brillantes. Lo más extraño y aterrador era que parecía estar agarrada de un árbol y a su lado había una escoba que increíblemente estaba firme en su lugar, como si algo invisible la estuviera sosteniendo. Hice contacto visual con aquella señora y de inmediato me quedé congelada por un tiempo. No podía moverme, estaba completamente aterrorizada. La figura se movió y en ese momento recobré el sentido. De inmediato corrí y subí las escaleras lo más rápido que pude. Cuando miré de nuevo hacia donde había estado aquella señora, simplemente ya no había nadie. El lugar estaba totalmente vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé a la sala con mi familia, intentando calmarme y les conté lo que había visto, pero ellos simplemente se rieron y no me creyeron. Para ellos era solo una broma o una imaginación mía, pero yo estoy totalmente segura de que lo que vi aquella noche es totalmente real. Hola, mi nombre es Aurora. Y en una ocasión unos amigos y yo nos encontrábamos reunidos disfrutando de una celebración. Conforme avanzaba la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana me encontraba absorta, contemplando el cielo estrellado y los detalles nocturnos que tanto me fascinaban. Fue entonces cuando una ráfaga de viento repentino me hizo voltear bruscamente, como si algo gigantesco hubiera caído con estrépito detrás de mí. Miré de arriba abajo y de repente pude ver algo o a alguien dar un salto tan colosal que alcanzó el techo de la casa vecina. Las viviendas en nuestro mini fraccionamiento tenían techos altos, más de 9 metros de altura, lo cual hacía aún más impresionante aquel salto que presencié. En ese fugaz momento pude distinguir unas piernas robustas, como las de una persona justo antes de que aquella cosa se ocultara detrás de los tinacos. La sorpresa y el asombro me paralizaron por un instante. Desesperadamente bajé la mirada para ver si alguien más había sido testigo de lo mismo que yo. Sin embargo, todos parecían estar absortos en sus conversaciones y risas, completamente ajenos a lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando mi mirada se cruzó con la de mi prima, cuya expresión de terror reflejaba la misma incredulidad que yo sentía. Sin mediar palabra, le pregunté con urgencia: Tú también lo viste, ¿verdad? Ella, visiblemente perturbada, respondió con voz temblorosa: ¿Qué demonios era eso? Vi algo enorme con alas. Me quedé atónita al escuchar sus palabras, pues en mi breve visión solo había captado las piernas de un hombre. La confusión y el miedo comenzaron a apoderarse de mí, y en mi desconcierto dejé caer la cerveza que tenía entre las manos, atrayendo de inmediato la atención sobre mí. Al explicar lo que habíamos presenciado, la atmósfera festiva se tornó sombría mientras cada uno de nosotros trataba de procesar algo inexplicable. Se abrió un debate acerca de lo paranormal, pero ninguno pudo ofrecer una explicación coherente o reconfortante. Mi prima y yo desde entonces hemos compartido la incertidumbre y el desconcierto ante aquel encuentro inquietante que vivimos. Revisando fotos y relatos de hombres pájaro, confirmamos que las piernas que yo vi y las alas que ella describió coinciden con las representaciones populares de estos seres, aunque también algunos otros dijeron que podía haberse tratado de una bruja. Hola, mi nombre es Michelle. Cuando recién nos mudamos a vivir a un pequeño pueblo en Hidalgo, donde mi papá había comprado una casa, aquel lugar estaba muy vacío. Era un pequeño pueblito tranquilo con solo unas pocas casas dispersas por la zona. Recuerdo que en aquel entonces tenía 9 años y una noche alrededor de las 8
mi mamá me pidió que fuera a la tienda a comprar algunos huevos. Mientras regresaba decidí tomar un atajo y pasar por la parte trasera de nuestra casa. Me adentré en un callejón oscuro que daba acceso a un terreno más amplio. De repente me encontré con una visión aterradora, ya que frente a mí se apareció un guajolote enorme. Este era mucho más grande que yo y se encontraba bloqueándome el paso. Lo que realmente me perturbó fueron sus ojos, los cuales eran de un rojo intenso, y estos brillaban con una luz siniestra. Aquel guajolote no me dejaba avanzar, y aterrorizada comencé a gritarle a mi mamá que sabía que me estaba esperando en el patio. Sin embargo, por alguna razón extraña, ella simplemente parecía no escucharme. La situación era cada vez más desesperante. Traté de avanzar, pero el enorme guajolote seguía impasible mirándome fijamente con aquellos enormes ojos rojos. Frustrada y asustada, decidí darme la vuelta y regresar a casa por el mismo camino por el que había venido. Al llegar a casa, le conté a mi mamá lo que había visto. Ella se mostró preocupada ya que no había escuchado mis gritos. Decidimos salir al patio trasero para buscar a aquel guajolote, pero cuando llegamos al callejón ya no había ningún rastro del animal. La zona estaba completamente desierta, como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, nos enteramos de que a los vecinos de la calle adyacente les habían robado parte de su ganado aquella misma noche. Mi mamá, al escuchar la noticia, se puso muy seria y me dijo que lo que había visto no era un guajolote común. Según ella, podía haberse tratado de algún nahual o una bruja. Afortunadamente, no me pasó nada. Sin embargo, aquella experiencia jamás la podré olvidar. Hola, mi nombre es Raquel. Mi padre, mi abuelo y un tío de mi mamá compartieron una inquietante leyenda sobre una misteriosa figura, la cual se aparecía en el cerro. Cada uno de ellos vivió un encuentro escalofriante con esta entidad, pero en circunstancias muy distintas. La señora, según contaban, siempre se manifestaba entre las milpas. En la penumbra de la noche nunca pronunciaba una sola palabra. En esos mismos campos, amigos de mi padre que se dedicaban a la producción de pulque relataban macabros hallazgos. Niños deshidratados como si les hubieran arrancado toda la vitalidad de sus cuerpos. La leyenda sostenía que la señora solo se aparecía a los hombres, y únicamente cuando estos se encontraban solos. Mi abuelo fue uno de los primeros en ver a esta figura. Sin embargo, este solo lo observó desde lejos. Mi padre tuvo una experiencia más cercana. Al verla la saludó, pero ella no le respondió. Por otro lado, mi tío, impulsado por la curiosidad, insistió en conocer más sobre aquella enigmática mujer. En su persistencia, la señora le hizo una propuesta y luego se desvaneció en la noche. La historia aseguraba que la señora aparecía para pedirte que la llevaras cargando hasta su casa, prometiéndote a cambio la mejor fortuna de tu vida. Sin embargo, aquellos que se encontraban con ella preferían evitar cualquier trato, pues muchos creían que no era una simple bruja, sino que era el mismo mal encarnado. Hubo un joven que, ignorando las advertencias, decidió cumplir con la propuesta de la señora. La cargó sin pensar en las posibles consecuencias, mientras ella le indicaba el camino hacia su hogar, el cual se encontraba en el pueblo de Santa Rosa Xochiac, de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Conforme se acercaban a la residencia, la carga se volvía cada vez más pesada. Finalmente el joven llegó a la puerta de la casa de la señora, pensando que la fortuna estaba a punto de ser suya, pero cuando la dejó en el suelo, la figura se transformó en una enorme serpiente negra, la cual escapó rápidamente tan pronto como tocó el suelo. El joven, aterrorizado, quedó paralizado en el umbral de la puerta, con la sensación de haber sido engañado por una presencia mucho más siniestra de lo que había imaginado. Desde entonces, el cerro y las milpas que rodean el pueblo siguen siendo lugares temidos y evitados. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido,
ha pasado por alguna experiencia paranormal me la pudieses compartir. De esa manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración. Yo soy Belmont y esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en un próximo video.